Hola, otra vez, buenos días. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días, magistrado. Vamos, bien, gracias. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del día y con la que concluiríamos nuestro curso, reiterándoles el agradecimiento por su participación. A continuación vamos a tener un panel práctico de diversos tipos de notificaciones y para esos efectos, bueno, nos acompañan algunas personas que justo a eso se dedican, y entonces nos van a compartir sus conocimientos prácticos sobre este tipo de notificaciones y seguramente nos comentarán experiencias que han tenido y cómo las han solventado. Y este tipo de información pues resulta ser sumamente valiosa para poder realizar nuestra función. Eh, eh, aquí cambiaríamos un poco la dinámica, le pasaría el uso de la voz a nuestra estimada Tania, que nos hará favor de moderar el panel y si ella lo considera adecuado, le pediría presentar a nuestros participantes. Tania, todo tuyo el uso de la voz. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar nuevamente en este curso. Ahora como moderadora en las notificaciones en el juicio de amparo, teoría y panel práctico de notificaciones. Me parecen excelentes profesionistas del Poder Judicial, las personas que van a integrar el panel, y para ello me permito leer un poco de su síntesis curricular, de su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Inicio con la licenciada Blanca Osorio Villanueva. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Regional del Sureste. Cuenta con más de 29 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y entre otros cargos que ha desempeñado, se ha desempeñado como oficial judicial, actuaria judicial y secretaria de trámite y proyectista en un juzgado de distrito. Actualmente se encuentra inscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca como actuaria judicial. La licenciada Jazmín Palma López cuenta con más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial Federal. Se ha empleado como oficial judicial, secretaria de juzgado y actualmente se desempeña como actuaria judicial. En este caso me permito reiterar que la licenciada Jazmín Palma López ha sido actuaria tanto en juzgado de distrito como en tribunal colegiado. La licenciada Alina Domínguez Jiménez es actualmente actuaria judicial, pero en el Poder Judicial se ha desempeñado como oficial judicial, secretaria particular y secretaria de juzgado. El licenciado Alexander Zapata es licenciado en Derecho con cargos en el Poder Judicial Federal como secretario particular, coordinador técnico, oficial judicial C, oficial judicial, actuario judicial y secretario de juzgado de distrito. Ellos van a ser los participantes del panel el día de hoy y agradecemos su participación. Voy a establecer la dinámica que vamos a desarrollar en el panel. En el caso, les voy a realizar algunas preguntas directas a cada uno de los participantes y tendrán con 10 minutos tendrán 10 minutos para contestarlas. Quiero aquí decirles a los participantes que si tienen alguna pregunta, me pueden ayudar mandándomela en el chat para que yo pueda realizárselas a los docentes del día de hoy. Y voy a iniciar con la licenciada Blanca Azucena Osorio Villanueva. Un gusto tenerla aquí. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de notificaciones en materia civil y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Hola a todos, buenos días todavía. Bueno, Tania, mira, los tipos de juicios en materia civil es el juicio ordinario civil, el juicio ejecutivo mercantil o juicio mercantil oral y el juicio ordinario mercantil. Las diferencias que existen cada uno, bueno, en un juicio ordinario civil, la ley que lo reglamenta es el Código Federal de Procedimientos Civiles y en algunos casos el Código de Procedimientos Civiles locales de cada estado. En el juicio ordinario civil vamos a iniciar con él. El horario para notificar
media entre las 8 de la mañana a las 19 horas. Todos los días son hábiles en un juicio ordinario civil, excepto los días domingos y los días festivos. Estas notificaciones se tienen que realizar una vez que se recibe el expediente al día siguiente. ¿Sale? Bueno, este juicio ordinario civil pues lo encontramos en el capítulo de notificaciones a partir del artículo 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En cuestiones mercantiles, el juicio ejecutivo mercantil, juicio oral mercantil y juicio ordinario mercantil se encuentra estipulado, reglamentado en el Código de Comercio con apoyo en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en algunos casos en el Código Federal, en el Código de Procedimientos Civiles local de cada estado. A diferencia del juicio ordinario civil, en los ejecutivos, el horario de labores va a ser, el horario para notificar es de las 7 a las 19 horas para notificar. En estos casos también todos los días son hábiles, excepto los días domingos, días festivos y días aquellos en los cuales los juzgados que conocen de esta materia pues no laboren. Acá, pues como ya lo mencioné, a partir del artículo 1068 del capítulo de notificaciones, vamos a encontrar su reglamentación. En el caso de los juicios orales mercantiles, es en el artículo 1390 ter 4, donde vamos a encontrar el tipo de notificaciones. En un juicio ordinario civil, las notificaciones son personales en la cual una notificación, pues cuando no encontramos a alguna persona o hay que notificar, la forma de notificar de manera personal es a través del instructivo de notificación. Cuando se trata de notificaciones por lista, se llaman notificaciones por rótulon. Y en el caso de los juicios mercantiles, las notificaciones personales, si no se encuentra la persona, se realiza a través de una cédula de notificación. Y cuando se trata de notificaciones por lista, se notifica a través de los estrados. En el caso particular de los juicios mercantiles, también se puede notificar a través de boletín, gaceta, periódico oficial, edictos, correo certificado o telégrafos. En ambos casos, tanto en los juicios ordinarios civiles como en los juicios mercantiles, se tienen que hacer los emplazamientos. Cada uno está reglamentado pues en sus leyes específicas. Como ya se mencionó, en un juicio ordinario civil los emplazamientos se hacen a través de instructivos y en juicios mercantiles se hacen a través de cédulas de notificación. En ambos casos también se da el embargo y bueno, en síntesis, todo es así como que muy plasmado ya, ¿no? Para muy en concreto para que no se confundan. Ya a Tania se le dio los puntos claves para cualquier duda que tengan. Para reiterar nada más la diferencia que existe entre un juicio ordinario civil y un juicio mercantil. Uno es la competencia, la ley que los reglamenta. Juicios ordinarios civiles es Código Federal de Procedimientos Civiles y Códigos de Procedimientos Civiles locales. Y en los ejecutivos ordinario mercantil, ejecutivo mercantil y juicio ejecutivo oral mercantil es el Código de Comercio con el Código Federal de Procedimientos Civiles y Código de Procedimientos Civiles locales. La diferencia entre un juicio ordinario civil y un juicio mercantil es el horario de notificaciones, que en los ordinarios es de las 8 a las 19 horas y en los ejecutivos es de las 7 a las 19 horas. En las notificaciones personales, cuando no se encuentran las personas, en un juicio ordinario civil es a través de un instructivo de notificación y en los ejecutivos es a través de una cédula de notificación. En un juicio ordinario civil, las notificaciones por lista son a través de un rótulón de notificación donde se tiene que plasmar todo el acuerdo
y se hace una razón que recae en esa notificación por rotulón, se pega en la puerta del juzgado y también se agrega a la lista de notificación. Y en un juicio ejecutivo mercantil es a través de los estrados donde se plasma el extracto de la notificación en la lista de acuerdos, ¿no? Y bueno, no sé qué punto. Ahora, licenciada, toca un tema muy importante cuando hablamos de los juicios mercantiles. En este caso, creo que algo que distingue es la diligencia de embargo. Ahora, una cosa vamos a entender, por supuesto, que una cosa es la teoría, ¿no? Lo que viene en la ley y cómo se va a seguir una diligencia de embargo. Pero vamos, en la práctica yo creo que existen muchísimos casos que le han ocurrido con toda la experiencia que tiene. No sé si nos podría comentar en la realidad y en su experiencia, ¿cómo se lleva a cabo una diligencia de embargo, por ejemplo? Sí, fíjate, Tania, de que las diligencias de embargo en los juicios mercantiles, pues de entrada se tienen que seguir una serie de requisitos, ¿no? Dentro de los requisitos que se hace en una diligencia de embargo, pues primero tenemos que tener plena certeza de que el domicilio al cual vamos a llegar a notificar es efectivamente el de la persona a la cual se está buscando. Cuando nosotros nos constituimos en un domicilio, es muy importante que vayamos acompañados de la parte actora, ¿sí? Porque ella es la que va a dar una certeza de que efectivamente es la parte demandada. Cuando tú acudes a un domicilio a realizar esa diligencia de notificación, acompañado de la parte actora, después de que ya te cercioraste de que efectivamente ahí vive la persona y demás, bueno, procedes a dejarle, a notificarle y a requerirlo de pago. Para empezar, le haces del conocimiento de que, bueno, se entabló una demanda en su contra, donde se le está requiriendo de que pague una cantidad en específico. Posteriormente, en caso de que la persona no tenga el dinero para pagar, se le hace de su conocimiento que entonces tiene que señalar bienes que garanticen la cantidad que le está siendo reclamada. En caso que la persona manifieste que no va a señalar ningún bien tampoco, entonces se le concede el uso de la voz a la parte actora para que ella sea la persona que señale los bienes a embargar, ¿no? Acá es muy importante que en una diligencia de embargo siempre se ponga la frase es de trabarse como en efecto se traba formal embargo. Esta es una frase para evitar cualquier tipo de nulidad de notificación. Una vez de que se emplaza a la persona, se le hace de su conocimiento que tiene 8 días para contestar la demanda y se le hace de su conocimiento que se van a embargar los bienes que está señalando él o está señalando la parte actora para efecto de que con eso quede pues respaldado la deuda que tiene, ¿no? De ahí se tiene que notificar en esa diligencia a la persona a través de cédula de notificación, entregándole copia de la demanda, copia del pagaré y copia de la diligencia. A partir de una reforma que hubo, es muy importante que esta diligencia que se está realizando vaya firmada, sellada por cada una vaya sellada y firmada por cada una de las partes que intervinieron en la diligencia, de preferencia, pues de que vaya también foliada. ¿Por qué? Porque cuando se llega a embargar algún inmueble, esa diligencia, por el simple hecho que el actuario tiene fe pública, sirve para que la registren ante, valga la redundancia, el registro público de la propiedad. Acá es importante, Tania, fíjate, que en ningún caso se puede suspender la diligencia de embargo. ¿Por qué? Porque se dé el caso, y te lo voy a contar, he tenido una compañera, tuve en algún momento, que realizó una diligencia de embargo y pues resulta de que mientras estaban en la diligencia se empezaron a agarrar ahí los abogados de ambas partes. Ella se asustó, se subió a su vehículo y se fue. Esa es una gravedad impresionante para cualquier actuario. Un actuario tiene que tener siempre la mente bien clara y para poder manejar la situación, ¿no?
En un caso particular que a mí me sucedió fue que una vez me constituí en una diligencia de embargo, llegué a la casa de la señora, me identifiqué, le manifesté el motivo, empecé a desarrollar mi diligencia. La señora, pues por obvias razones, se espantó. Ella se le hizo muy fácil meterme a la casa, cerrar las puertas con llave y demás, y dijo de que de ahí no me sacaba, ¿no? De que porque era una arbitrariedad lo que estaba yo haciendo. Se le hizo muy fácil hablarle a un notario para que fuera a dar fe de que yo quería sacar sus cosas y demás. ¿Qué cosa hice yo? Simplemente asenté en la diligencia todo lo que estaba pasando, se le explicó a la señora de que pues ella estaba incurriendo ya aparte en un delito por el simple hecho de que estaba secuestrando a una autoridad, ¿no? Llegó la notaria y pues le hizo saber a la señora que eso no podía ser, ¿no? Que yo tenía que terminar mi diligencia. La diligencia empezó en la mañana como a las 8 de la mañana y terminé saliendo de la casa hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces, como actuarios tenemos que asentar todos los hechos en una diligencia de embargo, pero por ninguna circunstancia, pase lo que pase, no se puede suspender ninguna diligencia por ningún motivo, ¿no? Entonces, acá, es muy importante que tengan presente claro y que cuando vayan desarrollando los puntos de su diligencia cumplan con todos los requisitos que señala el código Federal de Procedimientos Civiles para que no se les vaya ningún punto. Y los esenciales es primero la certeza de que se están constituyendo en el domicilio de la persona, que encontraron a la persona y en caso que no se encuentre la persona, a la primera ida que se va, se le deja cita de espera para que espere a la persona dentro de las 6 o 72 horas para realizar la diligencia. Si cuando vuelve a comparecer el actuario no está la persona, tiene que desahogar esa diligencia de embargo con cualquier persona que se encuentre en el domicilio y si no, pues la ley dice de que a través de un vecino, pero la verdad, por experiencia propia, no recomiendo que sea a través de un vecino, ¿no? Puede ser hasta con la empleada doméstica de preferencia, ¿no? Y cuidar siempre también formas de que no lo vayan a hacer nunca a través de un menor de edad, ¿no? Ahí también es muy importante para evitarnos ese tipo de incidentes de notificaciones. Claro, muchas gracias, licenciado. Y por supuesto, creo que como se va desarrollando la plática, también los participantes tienen que entender que no solo es cuestión de teoría respecto a lo que dice la ley, sino también de las aptitudes que debe tener un actuario para poder solventar las funciones, ¿no? Que tiene día a día. O sea, esa mente clara, la capacidad de solventar la situación, ¿no? O sea, en el momento, ver qué es lo que se tiene que hacer y claro, la responsabilidad que con ello lleva, ¿no? Las funciones que realiza. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, por la participación por el momento. Vamos a Gracias. seguir con el panel y sigue el turno de la licenciada Alina. Y la licenciada Alina nos va a hablar, o quisiéramos que nos hablara respecto a qué distingue las notificaciones en materia penal de las diversas notificaciones, por ejemplo, de las que hablaba la licenciada Blanca. Buenos días, Lic. Buenos días, licenciada Tania. Sí, mire, las notificaciones en materia penal, como lo marca la ley de amparo, son notificaciones que se deben de hacer y de forma inmediata. ¿Sí? De forma inmediata, es decir, el acuerdo sale hoy y como lo dice la ley, debería de hacerse en el mismo día. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Bueno, las cargas del trabajo en los juzgados sabemos que es bastante, y normalmente, bueno, por mi experiencia, todos los acuerdos que los titulares van firmando, pues salen alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, dependiendo a veces de la complejidad de los asuntos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay que hacer esas notificaciones al día siguiente sin falta, ¿sí? Es decir, esas notificaciones no se pueden esperar más días, ¿no? Hay que hacerlas de forma inmediata. Normalmente, pues sucede que si cuando se tratan, por ejemplo, asuntos que son de incomunicados, de personas desaparecidas, cuestiones de atención médica, que bueno, ya es, aunque no es materia penal, pero bueno, esos tipos de notificaciones que sí son urgentes, también, esas sí se deben de realizar en ese momento. Por ejemplo, los juicios de amparo, cuando es un incomunicado, en ese mismo momento uno debe de ir y notificar a las partes, ¿no?
Lo que sucede es que, bueno, al día siguiente nosotros debemos de rellevar todas las notificaciones, tanto para las partes quejosas como para las autoridades responsables, es decir, entregar el oficio, ¿sí? Normalmente cuando son juzgados, no sé, juzgados de control, siempre hay guardias, entonces esos juzgados están obligados a recibir oficios las 24 horas del día. Entonces, las notificaciones en materia penal, como reitero, se deben de hacer de forma inmediata, a más tardar al día siguiente, ¿no? Y cuando son asuntos como son incomunicados, se hacen en el mismo día, ¿sí? Igual sucede cuando son notificaciones a autoridades por asuntos de que son de personas desaparecidas, los exhortos que ahora, bueno, todas esas notificaciones que nos llegan de los juzgados de otros estados, pues son notificaciones que se hacen al momento, ¿no? Dada la urgencia por la naturaleza del asunto, ¿sí? Claro, y precisamente ahora que nos habla de esas notificaciones que se realizan de manera inmediata de personas desaparecidas, de los incomunicados o de los asuntos que se dan más cuando los juzgados de distrito en materia de amparo penal se quedan en guardia, ¿nos podría dar un amplio conocimiento de cómo se realizan estas notificaciones en la vida diaria? Claro. Ok, bueno, las notificaciones, vamos a hablar de las de personas desaparecidas, ¿no? En este caso, que son notificaciones muy urgentes, porque, bueno, nos llega un exhorto de otro estado y la tarea es abocarse a localizar a las personas, ¿sí? Entonces, hay algunos, dependiendo, no sé, de los titulares, hay algunos que piden específicamente llevar oficios y con independencia de eso, constituirse en los centros de reclusión, en los hospitales, en todos los lugares donde pudiera ser que se encuentren a las personas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en la práctica se constituye uno, por ejemplo, si va uno a donde ya sabemos, no sé, las de las fiscalías, fiscalías del Estado o las de la federal, te constituyes, siempre identificándote, pides hablar con el encargado que está en el área de seguridad, siempre es importante, ¿sí? Es decir, no puedes llegar y nada más preguntar porque, por ejemplo, llegas a las oficinas y no puedes llegar a preguntar desde la ventanilla o al oficial de partes que está ahí si tienen a una persona detenida con tales características, porque eso no da la certeza de que estés haciendo bien las cosas. Es decir, tú te tienes que cerciorar donde hay un área de seguridad que efectivamente la persona que buscas está o no está. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, llegas entre el oficial de guardia, el policía o según el cargo que tenga y te identificas, le haces saber el motivo por el cual estás ahí. Es importante que cuando tú acudas a esos lugares, tú te registres en un libro, ¿sí? Ellos todos tienen un registro donde todas las personas que acuden se registran, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque si yo llego a un lugar y no me registro a la hora de que yo ingreso, pudiera ser que en este caso la persona promovente del amparo diga que yo no me constituí en ese lugar a buscar a esa persona. ¿Y cómo puedo yo comprobar que sí en esa parte con el registro? ¿Sí? Entonces siempre es importante que el actuario vaya, se identifique y se registre. Hay ocasiones en que te dicen, no, licenciada, pásale usted, no, me quiero registrar porque para mí es importante que haya un registro de mi visita. Posterior a eso, tú pides, bueno, le dices que andas en busca de tal persona y que te muestre el registro. Los policías, como en las áreas de seguridad donde a veces acudes, cuando no son muy grandes, enseguida te dicen que sí lo tienen a la persona o que no lo tienen. Ok, ya cuando ellos te dicen eso, bueno, muéstreme el registro. Entonces ellos deben de tener un libro, o todos lo tienen, donde tú tienes que revisar que en ese libro que efectivamente no hay ningún dato de la persona que estamos tratando de localizar, ¿sí? A pesar de que, aunque tú no encuentres nada en el libro registrado, de todas maneras, registras todas las fechas anteriores, dependiendo a veces de la fecha en que se presenta el juicio de amparo, ¿no? Después de esto, aunque tú no encuentres a la persona en ese libro registrado, tú debes de solicitar que te den acceso a donde están las áreas de seguridad, a las rejillas.
En ocasiones los policías, bueno, me ha tocado que, bueno, son un poco renuentes y pues tú llevas un oficio en donde tú le das ese saber que está obligado a darte acceso a todos los separos y a todas las áreas donde la persona pudiera ser que esté, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues, aunque no quiera, tú pues tienes que decirle que por favor te tiene que dejar pasar porque traes la orden del juez. Es muy raro que alguien te la niegue, pero bueno, sí me ha tocado en ocasiones que, bueno, me ha tocado que hasta luego dicen, no, pues que le voy a dar al fiscal del estado y que, bueno, pues háblale a quien usted considere, pero sí me tienes que dejar pasar. Digo, me ha sucedido y pues no te puedes ir de ahí hasta que no te den el acceso. Una vez que tú ingresas al área, si las personas que tú buscas ahí, empiezas porque ellos te den su nombre, ¿sí? Es decir, yo no entro al área y digo, busco se encuentra aquí, no sé, ¿va? Alina Domínguez, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puede ser que alguien ahí jugando algo así o alguien que no sé, que se le ocurra que sí es, me diga que sí y no. Entonces, yo siempre pregunto que me den sus nombres. Entonces, ya que escuche todos los nombres, bueno, ya efectivamente, pues veo que no coincide o que sí coincide, ¿no? Lo cierto es que en las cuestiones de personas desaparecidas de los exhortos durante todos los años que yo tengo, jamás he encontrado a nadie. ¿Sí? Sin embargo, esto no significa que yo siempre digo, son personas desaparecidas y hay que ponerse en el lugar del promovente del amparo, que normalmente es un familiar. Esto es muy importante, sí, porque, bueno, hay algunas personas como que no, pareciera que no le dan importancia porque dicen, pues no, ya lleva tanto tiempo desaparecido y pues que lo busquen los policías, ¿no? O así luego. Entonces, no, o sea, hay que tener sensibilidad. Se trata de personas, de familiares que buscan a su hijo, a su hermano, a su esposo, etcétera, y entonces uno debe de hacer una búsqueda muy minuciosa, ¿sí? No perder de vista siempre ese detalle que estamos tratando de encontrar a una persona que está desaparecida y no sabemos, ahora sí que en qué situación pudiera estar. Después de esto, de que ya, bueno, adviertes que no está ninguna persona, bueno, entonces te retiras y ya te dan tu registro de salida y bueno, eso sucede cuando son las cuestiones de los exhortos. ¿Qué pasa también en unas personas desaparecidas si vas a un hospital a buscarlo? Ojo, esto es muy importante porque es distinto, la cuestión es porque cuando tú llegas a un hospital, pues las personas que están ahí pues no tienen ni idea de lo del juicio de amparo. En las cuestiones de cuando llegas con los de la fiscalía, bueno, ellos sí tienen más conocimiento, saben cuál es tu labor, pero no sucede lo mismo en un hospital. Incluso yo he llegado a hospitales y como yo llevo mi credencial, mi gafete aquí puesto, me piensan que soy de la fiscalía. Cuando yo llego me toca buscar a un desaparecido, como a eso de la 1 o 2 de la mañana, siempre me voy a encontrar a un policía desde afuera del hospital. Y si el policía me ve el gafete y me dice que soy de fiscalía, yo le digo que sí, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque si yo le pongo a explicar al policía que soy actuaria judicial del juzgado federal, del juzgado de distrito, y no me va a entender, me va a hacer perder más tiempo y no me va a comprender, y entonces él va a empezar a hacer una tarea así de hablarle de adentro para decirle que si me deja entrar y chalala, chalala. Entonces no, tú le dices que sí, aunque adentro tú aclares quién eres, y una vez que te va a dejar pasar, porque cuando tú le dices que es de la fiscalía, inmediatamente te dejan pasar. Ya cuando tú llegas ahí, siempre es importante dirigirse a trabajo social. ¿Por qué? Porque trabajo social es el que tiene el panorama completo del que entra a urgencias, del que ya salió, del que se quedó en hospitalización y toda esa cuestión. Y también hay un registro de personas que llegan que no tienen familiares, ¿no? Entonces, ya cuando tú ingresas a trabajo social, ya te identificas y ya dices que eres actuaria de un juzgado de distrito. Hay en algunos hospitales que ya no se identifican, porque bueno, ahora con tanta búsqueda, ¿no? Pero independientemente de eso, ya a la trabajadora social tú le dices quién eres, cuál es tu misión, cuál es el motivo por el que estás ahí, y qué bueno que te permita ver los registros. Normalmente en los hospitales ellos llevan una base de datos y llevan unos registros que los tienen por turnos. Entonces, pues eso es mucho más fácil e incluso pues se facilita más la tarea, tú los buscas. El de trabajo social de los hospitales,
bueno, me han tocado que son muy accesibles, es raro el que no. Y ya incluso me dicen, bueno, de personas que no traen familiar, pues son estos, ¿no? Que no coinciden normalmente, ¿no? O sea, como le dije, nunca me ha coincidido ninguno. Sin embargo, se hace la búsqueda, ¿sí? Después de esto, de las áreas de urgencias, siempre te tienes que dirigir al de la hospitalización. Luego en la hospitalización hay otra área, hay otro de trabajo social también, y ahí te ayudan para que te den la búsqueda de la persona. Sucede que, por ejemplo, siempre te dicen que si es derechohabiente, por ejemplo, si es del Seguro Social, del ISSSTE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una base de datos donde, bueno, incluso te dicen si es derechohabiente, no es derechohabiente. A pesar de ello, aunque no sean derechohabientes, bueno, las instituciones están obligadas a recibir a toda persona que necesite atención médica. Aunque en la realidad sabemos que el Seguro Social y el ISSSTE pues no reciben ningún tipo de personas, pero bueno, uno debe de agotar todo con tal de verificar que efectivamente la persona está o no está, ¿sí? Eso es lo que sucede en las cuestiones de los hospitales y bueno, con personas desaparecidas, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que sucede, ¿no? Y bueno, no sé. Qué gran aprendizaje nos deja, licenciada, porque creo que como futuros actuarios lo que deben aprender también en cuanto a las aptitudes y cualidades que necesitan es esa parte, más en materia penal, quiero pensar, de empatía y de sensibilidad hacia los casos urgentes. Ustedes como primer filtro para la búsqueda, pues, de estas personas, ¿no? Y ahorita, Lick, usted tocaba el tema de las notificaciones en casos urgentes, pero por ejemplo, ¿cómo es su experiencia cuando realiza las notificaciones en Ceferoisos? Ceferesos, ok. Bueno, en los ceferesos es distinto, es un poco menos difícil, pero también tiene su complejidad. El ceferezo, cuando uno ingresa a un ceferezo, por ejemplo, voy a hablar del ceferezo de los que a mí me tocó más grandes, que fue el de Puebla, que es un ceferezo, bueno, grande, mucha población. Y bueno, ingresas, ya desde que tú ingresas, identificado desde el que está afuera, eh, pasas por un montón de filtros de seguridad. ¿Qué sucede en la realidad? Cuando ya tú estás con las personas, los custodios, que son los jefes ahí y los que tienen el registro y el control de toda la población de internos, bueno, ya tú solicitas a la persona que se va a notificar. Ahora, hay cuestiones distintas cuando es un incomunicado o cuando es una notificación normal. Cuando estamos hablando de una notificación dentro de un juicio de amparo, no sé, que le vas a notificar la sentencia, por ejemplo, en el juicio de amparo, sin mayor problema, bueno, ya solicitan a la persona, te lo traen a donde están los locutorios y ya tú notificas a la persona, te identificas, le haces saber el motivo por el cual estás ahí y qué es lo que le vas a notificar. Es muy importante siempre que el custodio que te dice que la persona que te trae a la vista sea la persona, el quejoso. Porque bueno, aunque cuando yo iba a notificar, durante mucho tiempo, yo empecé a conocer a las personas, pues resultaba que, bueno, algunos no conocía. Me sucedió en una ocasión que fui a notificar a una persona y pues ya lo había notificado como 2 veces anteriores y entonces cuando voy a notificar a esta persona, pues resulta que me sale otra, ¿no? Y entonces, pues sí, entonces yo como que dije, como que me parece que no es. Entonces llamo al custodio y le digo, oye, me parece que esta persona, me trajiste a esta persona como que es el quejoso. Y entonces me dice, bueno, sí, licenciada, lo que pasa es que el otro no puede salir. No, ajá, entonces, ¿cómo? No puede salir. No, dice, pues ya ve que yo lo recordaba bien porque usaba bastón. Y le digo, bueno, entonces mira, es que no puede salir, le digo, por eso no puede salir por la cuestión de su pierna que usa bastón. Si no puede salir, yo voy hasta donde está él. Entonces me dice, es que no quiere venir. Le digo, bueno, vino, mire. Entonces déjeme entrar. Es que no puede entrar, licenciada. ¿Por qué no puedo entrar? No, porque es que allá las áreas no pueden entrar. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a certificar que usted me trajo a que yo notificara a una persona que no es. Y voy a certificar que usted no me puede dar el acceso a notificar a la persona, pero que además tampoco me lo puede traer hasta acá porque la persona no quiere. Y sin problema, yo certifico y me voy.
y doy cuenta al juez. Entonces, pues evidentemente, ¿verdad? El custodio me dijo, a ver, no, licenciada, me dice, déjeme ver cómo le hago para que usted ingrese a notificar. Entonces, como yo le dije, mire, yo te entiendo que el señor tiene dificultad para caminar porque camina con un bastón, sin embargo, yo lo he visto caminar por todo el patio sin ningún problema, obvio, con su bastón, pero bueno, al margen de eso, la cuestión es aquí que no nos podemos regresar sin hacer una notificación porque el custodio no puede o porque el quejoso no puede. Entonces, si el quejoso dice, no me quiero notificar ya enfrente de mí, ok, eso es distinto a que no quiera, porque no quiera venir, porque en realidad yo no sé lo que le dijo allá adentro, ¿no? Entonces, en ese momento recuerdo que, bueno, que ya el custodio habló a no sé qué tanto lugar, con no sé qué de sus jefes, y me dieron el acceso hasta allá. Efectivamente, el señor, pues sí le costaba trabajo caminar, y pues yo también le dije que, bueno, como yo siempre digo, no estoy obligándolo a que venga, yo entiendo que está mal de su pierna, pero pues yo tengo que notificarle porque es mi obligación, porque eso vengo y porque es un asunto que a él le interesa y debo de notificarle, ¿no? Ya hacia adentro él me dice, no me quiero notificar, licenciada, y no quiero nada de que me entregue de copia y no me interesa, bueno, ya eso es distinto, pero entonces son las situaciones que pasan y que de las cuales uno pues tiene que estar muy listo, ¿sí? No nos podemos regresar como que, no, pues no quiso, no, que le diga yo a mi juez, pues licenciado, fíjese que no se quiso notificar. Obvio, eso no lo podemos hacer. Nuestra tarea es tratar de notificar y hacerlo bien y como yo siempre digo, y en modo, como decimos acá en Veracruz, en modo linda, ¿no? De que aunque tratar de que se haga de la mejor manera, que la persona se quede tranquila, se quede conforme y se quede contenta. Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, siempre he logrado mucho, todas las notificaciones han sido, yo creo que muy pocas a lo mejor, no sé, no lo recuerdo, pero yo creo que todos siempre he notificado y todas las situaciones hay que irlas, ahora sí que, pues como dijo la licenciada Blanca, ¿no? Hay que improvisar, tener ingenio para tratar de que la gente se notifique y con las autoridades, pues ser muy firme y a veces un poco tajante, sin ser grosero, de que mi función es esta, yo tengo que notificar y pues como dijeran, pues a ver cómo le haces, pero a mí me traes a la persona, ¿no? Eso sucede en los reclusorios, porque bueno, sí, ahí se encuentran unas cosas así un poco a veces difíciles, ¿no? Pero bueno, en general, pues así se notifican a las personas, ¿no? Ya ahí, bueno, pues ya le dices, le entregas su copia, se la lees, o le explicas a grandes rasgos de qué se trata la notificación, porque bueno, pues no le voy a leer una sentencia íntegra, porque pues no terminaría y pues la persona pues tampoco me la va a entender toda, pero sí le explico, por ejemplo, si es ampara, cuál es el efecto, se lo explico en forma que él lo comprenda, ¿no? Si se le niega el amparo, pues también, si se le sobresee el amparo, pues también, es decir, yo debo de conocer el asunto de lo que le voy a notificar siempre, es decir, no voy a llegar no, pues te notifico la sentencia de tal fecha, fírmale ya, o sea, no, así no, o sea, yo le tengo que explicar la sentencia del amparo en una síntesis. Bueno, así debe de ser. ¿Sí? Sí, muchas gracias, licenciada. Entonces, rescatamos también de esta participación la necesidad o responsabilidad del actuario de conocer lo que está notificando, ¿no? Porque, como decíamos, es el primer filtro y es el que va a, de alguna forma, explicarle a la persona qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a pasar en el proceso de que se trate, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada. Continúo con la licenciada Yasmín. Y, licenciada, la pregunta sería, ¿cómo se realizan las notificaciones en materia de trabajo? ¿Cuáles son las más comunes y cuál sería su plazo para efectuarlas? Bonito día. Hola, buenos días a todos. Nosotros tenemos un plazo para notificar dentro de los 3 días siguientes. ¿Cómo vamos a notificar? Pues ya se habían dicho personal de manera como aviso o también se puede dejar citatorio. Yo me imagino que ya las 3 vertientes ya se las habían explicado en sus clases anteriores, personal que es directamente con la persona interesada. En caso de que sea citatorio es cuando vamos al domicilio, no encontramos el buscado, pero sí hay alguien que nos pueda atender la diligencia. Aquí la parte importante es, verificar que la persona que nos está atendiendo la diligencia sea mayor de edad, porque muchas veces ya los adolescentes están muy desarrollados y
se pueden hacer pasar por mayor de edad y nos pueden presentar a nulidad. Ahora, se presenta también, las requerimos que se identifiquen, de preferencia es una credencial oficial vigente, pero si nos dicen no tengo, pues no no la vamos a dejar de practicar, entonces pues tenemos que agarrar el ingenio, si no tiene otra que no sea oficial, agarramos otra identificación para corroborar la identidad. En caso de que yo no tuviera ninguna identificación, pues también podemos ayudarnos con la descripción de la media afiliación y continuamos la diligencia y si es en caso de por conducto de una persona, le dejamos el citatorio para que comparezca al órgano de la inscripción durante de los 2 días siguientes. También se le señala que tienen efectivo, si en caso de no comparecer dentro de los 2 días subsecuentes, se va a hacer el efectivo el apercibimiento que se le van a notificar por medio de lista. Cuando es personal, como nos dijeron las otras actuarias, nuestras compañeras, hay que explicarles qué es lo que le estoy dejando de forma sencilla, no, sin utilizar tecnicismos, sin ser tan coloquiales y explicarle, mira, venimos a notificar esto para esto y las consecuencias en caso de que no cumplieras, depende del artículo. Siempre es necesario, antes de llegar a una notificación, saber qué vamos a notificar, si es una sentencia, qué efecto tiene, si es un acuerdo con algún requerimiento, si es alguna prevención, para qué es la prevención, porque si es muchas veces agilizas la diligencia, es más rápido, o si las personas, los quejosos o los de terceros interesados tienen alguna duda, pues la aclaras. Recuerden que somos como que el intermediario entre el órgano jurisdiccional y las partes. La última, que es por aviso, que es cuando uno está tocando y nadie te abre. Aquí te puedes encontrar un sinfín de cosas. Yo por lo regular siempre cargo con el Diurex. Cuando son pues, interiores donde podemos entrar, pues agarros, no hay problema, tocamos, esperamos, volvemos a tocar y consideramos un plazo prudente para no salir. Nos auxiliamos si no hay ruido, otros medios para poder verificar que no hay alguien o aparentemente no hay alguien. Ya agarramos y pegamos. Tenemos que también checar si no hay perros o animales, porque muchas veces hay algunas ocasiones que algunos compañeros la ponen por debajo de la puerta por seguridad, porque luego estamos en la calle y pues la gente se la puede llevar, entonces tener la certeza de que pueda tener la notificación, la puedan ver la persona a la que va destinada. Entonces también tenemos que verificar si hay perros, no hay perros, cómo pegarlas, la manera de que si está lloviendo, cómo dejarlas fijadas. Entonces esta parte sí es muy importante. Pues, ¿cómo listar? No sé si la licenciada Tania nos podría apoyar con una presentación para que puedan hacerlo ustedes más ágiles. Sí, ya pedí permiso si me pudieran ayudar, por favor, para compartir. Y en lo que comparto las diapositivas, Lick, no sé si usted también nos podría hablar respecto a, o sea, hablamos de las notificaciones en materia de trabajo, pero considero que es importante distinguir entre las notificaciones o cuál sería la variación de ser un actuario juzgado de distrito y un actuario tribunal colegiado de circuito, en lo que me dan la Ok, oportunidad de. ok, perfecto. En un juzgado de distrito, mm, nosotros vamos a agarrar y vamos a publicar. Y hay un panel de control concentrado en donde nos indican qué asuntos vamos a notificar. En cambio, en el colegiado no nos entregan un panel de control, un panel concentrado para verificar y cotejar qué vamos a notificar. En el juzgado es un expediente donde no viene integrado, donde vamos a tener que emplazar al tercero interesado. Eh, También tenemos audiencias incidentales, tenemos audiencias constitucionales. También hay posibilidad de sobreseer fuera de audiencia y también se hacen las notificaciones de manera personal. También aquí se puede dictar sentencia en la misma audiencia constitucional o
Posteriormente se puede llegar a dictar después de la fecha de la audiencia constitucional. Eso es en un juzgado de distrito. En un órgano colegiado, pues el expediente o en el asunto ya viene integrado, no hay necesidad de un emplazamiento como tal. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos, como su nombre lo dice, se ha integrado por 3 ponencias y también hay una donde se encarga, que es la presidencia, de listar y publicar todos los asuntos. Vienen las promociones y todas estas cuestiones. Entonces, aquí el punto es que muchas veces no nos dicen al actuario qué tantos asuntos podemos publicar. Nosotros nos tenemos que auxiliar con la oficialía de partes, que nos entrega un listado de todas las promociones, pero también tenemos que preguntar a las demás ponencias si van a dictar algún cumplimiento. También, ok. Antes de continuar, vamos ahorita que aprovechando que están las diapositivas de cómo vamos a listar. Aquí vamos a encontrar, entramos a CICE, nos vamos a la pestaña donde dicen actuaría listado de síntesis de acuerdos. Nos vamos a la captura de síntesis. Continuamos con la otra. Lick, se apagó su audio. Ok, Gracias. aquí vamos a poner la búsqueda de expedientes, el número del expediente que vamos a listar. Continuamos con la siguiente. Vamos aquí, podemos observar que en cada uno de los expedientes va a haber un registro de todas las síntesis que listamos, desde el inicio, todas. Y ya después vamos a agregar síntesis. Agregamos la síntesis, continuamos con la otra diapositivas. Aquí la misma ley te establece qué requisitos tenemos que tener para la publicación. Pero en forma gráfica, el sistema nos dice quién es el quejoso y vamos a ir llenando cada uno de los campos. La autoridad responsable, la fecha del acuerdo, el cuaderno, porque tenemos en el juzgado te podemos tener el incidental o el principal, y en el colegiado pues obviamente tenemos la revisión, la queja, de inconformidades, y tenemos una serie de cuadernos que podemos notificar. Después vamos a insertar la síntesis del acuerdo. Aquí la parte más importante es, tenemos que respetar la privacidad. No podemos poner nombres, no podemos poner datos del asunto de origen. Entonces, esa parte es indispensable, guardar el sigilo. Posteriormente tenemos la fecha de publicación, que es el día siguiente, el titular del órgano jurisdiccional y el actuario que está haciendo la lista correspondiente. Ok, entonces así en manera práctica y sencilla es lo que hacemos asunto por asunto. Continuamos si quieren en la otra diapositiva, por favor. Lo que les estaba comentando entonces, seguimos con el amparo directo. ¿Qué diferencias encontramos? Ok, encontramos que el expediente no viene integrado, que el juez va a admitir, prevenir o desechar. Estas notificaciones se hacen de manera personal. El tercero hay que emplazarlo porque no sabe todavía de la existencia del amparo. En la audiencia, como habíamos comentado, se puede sobreseer fuera de audiencia y esta notificación va a ser de manera personal. Una vez integrado la sentencia, pues puede dictarse en ese momento la resolución y la notificación se tiene que hacer de nuevo por medio de lista. Y si se dicta fuera de la audiencia, va a ser de manera personal. Aquí es muy importante que uno tenga que tener la certeza de qué asuntos son de manera personal y cuáles son los asuntos de manera por lista, porque hay órganos jurisdiccionales que te ponen, notifíquese en términos de ley. Entonces, el actuario tiene que saber cómo y de qué forma hacerla. La última diapositiva, por favor, que es la del amparo directo. La diferencia que habíamos comentado era que ya viene integrado, ya obra el emplazamiento, se va a dar vista a la parte contraria para la demanda, para ver si su deseo presentar su demanda adhesiva. Esta notificación es por lista.
se turna el expediente a al magistrado ponente para que dicte o formule la resolución, del cual va a tener 90 días, notificación por lista. Y luego, cada semana, cada ponencia nos va a mandar una lista de los asuntos que va a entrar a sesión. En las sesiones, nosotros tenemos como actuario, tenemos que tener bien identificados cuáles se llevan y el sentido. ¿Por qué? Porque a los 10 días siguientes de haberse llevado esta sesión, nos lo tienen que entregar engrosado para listarlo. Si bien es cierto, nosotros somos como que el vínculo entre entre las ponencias, la presidencia y lo que se publica, tenemos que tener un orden de qué es lo que salió y no es nuestra función, pero sí hay que estar verificando que se listen y se publiquen las resoluciones que salieron, que hubo la sesión, y 10 días posterior, si salieron, no salieron, cuál es la circunstancia, porque si no también es nuestra responsabilidad. En términos generales, vemos esa es la diferencia. Gracias, licenciada. Licenciada, no se le oye el audio. Disculpen. Muchas gracias, licenciada. Y lo que comentaba es que es muy importante lo que nos decía en relación a que en muchas ocasiones hay juzgados, hay tribunales que únicamente señalan la notificación en términos de ley. Así dice el acuerdo, es claro, obviamente es válido, y aquí entra esa necesidad de que el actuario sepa cómo realizar bien su trabajo y entender cómo se realizan las diversas notificaciones en las diferentes materias de derecho. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Continúo con el licenciado Alexander Zapata. Bienvenido, buen día. Y la pregunta sería para el licenciado, ¿cuál es la principal distinción de las notificaciones en materia administrativa y cómo las vamos a realizar? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradezco la invitación a participar en este panel y pues esperamos que sea de aprendizaje para los futuros actuarios del Poder Judicial de la Federación. En acatamiento a la pregunta que hizo la licenciada Tania, en nuestro juzgado en efecto vemos lo que viene siendo la materia administrativa. Su servidor está adscrito a un juzgado mixto aquí en el estado de Puebla, donde vemos todas las materias de amparo, excepto la penal, por los juzgados especializados que existen. Aquí, en cuestiones de materia administrativa, son muy frecuentes cuando estamos en guardia en un juzgado de distrito. La principal es el alcoholímetro, el famoso llamado coloquialmente como el torito, en el cual llega la demanda de amparo y esto es de forma inmediata, porque generalmente señalan como acto reclamado la incomunicación, la tortura en un dado caso, en la falta de asistencia, y pues la principal demanda de amparo que llega es respecto a lo que viene siendo el alcoholímetro. Aquí, como comentaba lo que viene siendo las compañeras, sí es muy importante que al momento en que nosotros pues acudamos a verificar si se encuentra el directo agraviado, primero la presentación, ¿no? Identificarse como actuario judicial del Poder Judicial Federal, con la credencial oficial, evidentemente, y al llegar al sitio, en este caso puede ser, señalan mayormente como autoridades responsables a la Secretaría de Seguridad Pública, en algunas ocasiones a los presidentes municipales, donde podría estar en este caso la persona, la directa agraviada. Llegamos, nos identificamos de acuerdo a derecho y le preguntamos a la persona que nos va a atender que venimos del parte del Poder Judicial de la Federación para verificar si en este momento se encuentra pues esta persona que estamos intentando localizar. Generalmente te dicen, como decía la licenciada Lina, generalmente te dicen que pues no está, pero es nuestro deber como actuarios judiciales el cercioramiento de que en efecto no esté. Entonces, posiblemente lo que yo hago, generalmente el policía en turno te dice, no, no está. Ok, entonces verificamos lo que viene siendo unos registros a partir de la presentación de la demanda. Por ejemplo, en los antecedentes del acto reclamado te mencionan desapareció tal día o está incomunicado a partir de tal día. Entonces, a revisar lo que viene siendo las bitácoras de ingresos y de egresos, yo generalmente reviso una semana antes de la presentación de la demanda para ver si no está el nombre del director agraviado.
Una vez que revisamos las bitácoras de ingresos y egresos, vemos que no está la persona, procedemos a entrar al sitio y vocear el nombre de la persona. Yo generalmente sí voceo el nombre de esta persona y en efecto, si no está, pues levantamos la razón actuarial correspondiente. Aquí tiene que ver mucho la organización del actuario, porque esto, como son cuestiones urgentes, yo lo que manejo en lo personal, yo siempre llevo mi computadora, ahora sí en mi carro. Saliendo de la instalación, levanto la razón actuarial correspondiente, la firmo electrónico y en la computadora abro el WhatsApp y se la enviamos directamente al secretario encargado de que está llevando este asunto y pues le manifestamos que en efecto no está la persona que estamos localizando. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto sería cuando sí está la persona. Si sí está la persona, le hacemos el motivo de nuestra presencia, el nombre de la persona quien está promoviendo la demanda de amparo a su favor y si rectifica o no rectifica la demanda de amparo. Si no rectifica la demanda de amparo, pues es a la urgencia. Si sí rectifica la demanda de amparo, de igual forma le hacemos el conocimiento al secretario para que le puedan dar trámite y admitir lo que viene siendo la demanda de amparo. El segundo punto, cuando sí encontramos a la persona, es verificar su estado físico. O sea, verificar si no está bajo el efecto de un estupefaciente, si no está alcoholizado, si no está golpeado, porque me ha tocado que llegamos y me dicen, no, es que en el momento de que me detuvieron los policías municipales, me golpearon, ¿no? Entonces, es verificar el estado físico y en la diligencia asentar muy minuciosamente cuál es el estado físico de esta persona y generalmente ahí se le da vista al Ministerio Público por los golpes que sufrió esta persona. Ese es el primero y muy frecuente en lo que viene siendo en la materia administrativa. Otro supuesto que se ha presentado mucho y creo que en parte de todo el país son las personas migrantes, ¿no? Me ha tocado que presentan la demanda de amparo, de igual forma es de forma inmediata, y aquí en el estado de Puebla son 3 albergues que resguardan a lo que vienen siendo las personas migrantes. El primero es el de migrantes mayores de edad. El segundo albergue es el de migrantes acompañados con menores de edad. Y el tercero es con migrantes mayores de edad acompañados de menores de edad, pero que no guardan una relación, es decir, que no tienen un lazo consanguíneo. Y al momento que nosotros verificamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el mismo procedimiento, ¿no? Verificar si sí están o no están y realizar lo que viene siendo pues el protocolo a seguir. Aquí hubo una ocasión en el estado de Puebla en donde nos tocaron pues 40 migrantes de nacionalidad china, venían de este país, en el cual no me tocó a mí, le tocó a un compañero. El compañero actuario estaba pensando levantar una razón actuarial de imposibilidad, mencionándole al juez de que cómo nos íbamos a comunicar o cómo le íbamos a hacer del conocimiento a estas 40 personas de nacionalidad china. Aquí es muy importante que como actuario judicial, al momento de realizar las diligencias, demos soluciones lo más pronto posible, porque son cuestiones de urgencia. Entonces, aquí lo que yo determiné, le dije a mi compañero, túrnemelo esta demanda urgente a mí, que se me turne, yo la voy a realizar. Acudí al albergue y en la diligencia, con apoyo en el traductor, ahora sí que del iPhone, me logré entablar comunicación pues con estos 40 chinos. Entonces, de los 40, dije, voy a hablar nada más con 2 y con el traductor grababa yo, eso se traducía pues a lo que viene siendo el idioma chino y así logré entablar una comunicación con esas 40 personas. Al momento de terminar la diligencia, en pie de página puse lo que viene siendo la traducción total de cómo me logré comunicar con ellos para que al momento que el juez pueda dar clic, le redireccione y pueda ver toda la conversación de esos 40 chinos. Estas son las cuestiones en materia administrativa que vemos mayormente aquí en el estado de Puebla. Y pues como mencionó la licenciada Yasmín, pues son cuestiones que se tienen que atender de forma urgente y pues son notificaciones meramente personales. Muchas gracias, licenciado. Entonces, destaco nuevamente de su participación esta actitud del actuario de solucionar problemas en casos urgentes, ¿no? Esa capacidad inmediata de decir qué tengo que hacer bajo el fin, por supuesto, de notificar las actuaciones del juzgado del distrito o del tribunal colegiado, ¿no? Licenciado, voy a dejar ahí una pregunta abierta porque
también entiendo, obviamente, ¿no? Ustedes tienen la obligación de notificar. Me hablan de medios electrónicos. Me gustaría, dejo pendiente para el licenciado Alexander, esa parte de qué tan útil son los nuevos medios electrónicos para los actuarios en las notificaciones que realizan día a día. La dejo, Lick, y me da un momento y me gustaría entrar en esta segunda ronda de preguntas. Y vamos, aquí ya es una cuestión teórico contra la práctica de secretarios y actuarios para con las autoridades responsables. Y me gustaría preguntarle a la licenciada Blanca, ¿qué pasa en este tipo de casos que son sumamente comunes en todos los tribunales colegiados cuando una autoridad te dice, no te voy a recibir tu oficio, sea por el nombre de la autoridad, ya ocupa mucho que el expediente o antecedente laboral, penal, civil está mal y dicen, no te lo voy a recibir? ¿Qué hacemos en esos casos, licenciada? Sí, fíjate, Tani, de que efectivamente nos estamos enfrentando en esa situación. En el caso particular, en mi juzgado, nosotros platicamos con el titular y lo que se implementó hacer es de que a raíz que se ordena girar los oficios de la admisión, ahí se les pone un párrafo a las autoridades donde se les está indicando que es obligación de ellos el recibir los oficios que le está presentando el actuario o el empleado judicial, sea la denominación que tenga, y que también se faculta a esa persona para que en caso que la denominación de la autoridad responsable esté mal, pueda atestarlo el actuario y poner la denominación correcta, haciéndole de su conocimiento que en términos del artículo 28, fracción primera de la Ley de Amparo, se le apercibe que en caso de negarse a recibir el oficio a pesar de que ya esté testado, se le va a tener por hecha la notificación y se le va a multar. Entonces, acá la autoridad responsable no tiene por qué negarse a recibir el oficio. Y esto se da muy comúnmente cuando se trata de pues de que entran nuevos gobiernos, ¿no? Principalmente en gobiernos, bueno, pues los estatales o los municipales, de que pues ahí cambian de denominación, ¿no? Desconocemos cuál es la razón, pero bueno. Entonces, ese es en el que nos enfrentamos. Ahora, el hecho de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio porque no venga el número del expediente, se les hace de su conocimiento que por eso se está anexando la demanda, en la cual se advierte cuál es el número del expediente que se le está reclamando y hasta se le puede subrayar ahí en la demanda, ¿no? Y se les dice que una vez que ellos rindan el informe correspondiente donde proporcionen el número, pues ya las subsecuentes notificaciones que se les realicen por oficio, pues ahí se les va a poner el antecedente, ¿no? Pero pues acá nosotros sí, para evitar ese tipo de situaciones, sí desde el inicio de la demanda, se les pone esa parte y una vez que nosotros entregamos el oficio, pues se asienta ahí una razón en el propio oficio donde se le dice de que a pesar de que se testó, se puso la denominación correcta, se le está dejando el oficio pegado en el escritorio, en la puerta de las oficinas, para que no se desprenda, se le toma fotografía y se le pone ahí la frase de que en términos del 28 fracción primera de la Ley de Amparo, se le deja la notificación, se le va a tener por hecha, se le apercibe y se pone pues las características principales de la persona que te indicó, ¿no? Que te niega a recibir el oficio, que por lo general pues siempre es el encargado de la oficialidad de partes, ¿no? Entonces pues asentar eso, se hace la razón correspondiente y pues se da cuenta al secretario a efecto de que pues ya puedan ellos acordar y se tenga por echar la notificación. Lick, y ahorita que nos comenta, me surge una duda en la práctica para ustedes. ¿Cómo sería o cuál es la diferencia entre tratar con o que notifiquen a personas físicas que a autoridades? ¿Cómo es la diferencia del trato o cómo es, no sé si me explico, cuáles las aptitudes que desarrollan en una y en otra? Porque considero que no es lo mismo llegar y notificarle a una persona física que llegar y enfrentarte a una autoridad que a veces tiene este tema de subordinación, de no querer. ¿Cómo es la diferencia?
Sí, mira, efectivamente hay una diferencia porque antes de la reforma, pues como que todavía nos tenían mucho respeto a los actuarios, ¿no? Del Poder Judicial y el simple hecho de identificarte, ¿no? De que eres actuario de un juzgado de distrito y les llevas una notificación a las autoridades, pues era un poquito más fácil, ¿no? Ahorita en la realidad, pues así como que están un poquito más renuentes. Cuando se trata de notificar a una autoridad, en ambos casos, en autoridades o personas físicas, o personas morales, dado el caso, pues siempre el actuario tenemos que tener esa humildad, ¿no? Para empezar y pues llegar a decirles de que se lleva la notificación sin perder claro pues el cargo que estás teniendo, ¿no? Cuando se trata de notificar una persona, principalmente en los emplazamientos a los terceros interesados, es muy importante tener esa forma de explicarles de que nosotros no estamos en contra de ellos, simplemente de que se está presentando una demanda de amparo, donde ellos fueron señalados como terceros interesados y pues de que pues para que estén enterados de ese amparo, de que en caso de que se conceda, pues puede afectarle, ¿no? En el caso, en el juicio natural que ellos estén teniendo. En el caso de las autoridades, pues también hacerles ver, ¿no? De que acá, pues ellos se les está notificando porque fueron señalados como autoridades responsables y de que nosotros únicamente, pues, somos notificadores, nosotros no dictamos el acuerdo, no dictamos la sentencia, pero ellos tienen que quedar enterados de que fueron señalados como responsables en un juicio de amparo y pues de que por ese motivo nos estamos presentando a emplazarlos, ¿no? Mediante oficio o en el caso de las personas físicas o morales, pues de manera personal, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Y ahora, cuando hablamos de estas notificaciones a terceros, me gustaría si la licenciada Lina nos podría comentar o nos podría dar su experiencia de cómo realiza los emplazamientos a los terceros interesados. ¿Qué pasa si no los encuentra? Lic, ¿no tiene prendido su micrófono? ¿Sí me escucho ya? Ya, listo. Sí. Muchas gracias. Bueno, cuando acudimos al domicilio del tercero interesado, previo el cercioramiento de que estamos en el lugar que se nos está señalando en el escrito de demanda, lo que hacemos es, bueno, ya que tocamos la puerta y, bueno, nos sale la persona que salga del domicilio, primeramente, bueno, me identifico como actuaria de un juzgado de distrito. Normalmente, dado que se trata de personas, ahora sí que civiles, que no están familiarizados con lo que es un juicio de amparo, yo normalmente siempre digo, bueno, me identifico como actuaria y bueno, vengo a notificarles, soy notificadora del juzgado y pues traigo una notificación para tal persona, ¿no? Bueno, ya quien me atienda me dirá en el caso de que no se encuentre, ¿no? Si me dice que no se encuentra, pero yo nada más lo que siempre tengo que preguntarle es, bueno, aquí vive, o aquí trabaja, porque luego dan los domicilios donde las personas trabajan, bueno, debo de cerciorarme que efectivamente ahí vive o ahí trabaja, ¿no? Si en el caso de que son domicilios particulares, normalmente la persona que nos atiende inmediatamente nos dice, bueno, sí, sí es mi familiar, o es mi papá, o es mi hermano, o es mi hijo, o mi hija, etcétera, ¿no? En algunas ocasiones la persona solamente te dice, no, sí es mi familiar, no te quiere decir qué, pero bueno, te dice que sí ahí vive y que sí es su familiar. Y bueno, con esa cuestión basta, ¿no? Ya tienes la cuestión de que, bueno, te constituiste en el domicilio que se está señalando en la demanda de amparo y porque además, bueno, te vales porque, bueno, hay un letrero, hay una casa, con el número que se está señalando y porque la persona que me está atendiendo me dice que ahí vive la persona que se busca, ¿no? Y bueno, en el caso de que me dice que no se encuentra en ese momento, entonces yo, bueno, le explico a esta persona, de todas maneras, aunque no sea la persona interesada directa, de qué se trata el asunto, ¿sí? De qué se trata el juicio, les doy el nombre, siempre les doy el nombre del juzgado, el número del expediente,
que le notifico la resolución o acuerdo de tal fecha y que le estoy acompañando el escrito de la demanda de amparo. Y también si trae algunos anexos, bueno, también le hago mención de eso. Sí es importante también decirle, bueno, cuál es el juzgado. Incluso yo siempre les digo, bueno, el juez titular de este juzgado, les doy el nombre del juez, y pues siempre les digo que bueno, que para que sepan de cómo buscar en el juzgado, para cuando la persona comparezca ante el juzgado, porque eso es importante. Luego llegan y no se acuerdan, a veces no se acuerdan del número del juzgado, a veces se acuerdan del nombre del titular. Entonces, bueno, lo que pasa es que eso es lo que sucede, ¿no? Cuando las personas, pues, que no están familiarizadas, pues, siempre tienen muchas dudas, ¿no? Ya si no lo encuentro, entonces, bueno, yo le pido le dejo a la persona un citatorio para que se lo entregue a su familiar, que es el directo tercero interesado, y esta persona tiene 2 días para ir a notificarse de forma personal al juzgado y que se le haga entrega de todos los documentos. En este momento yo únicamente le dejo un citatorio, ¿sí? Aunque yo le haga del conocimiento de qué se trata, solamente se le deja un citatorio, es decir, los documentos de traslado, que es el auto de admisión, la demanda de amparo y anexos en caso de que traiga, pues eso solo se les entregan al tercero interesado cuando ya acude al juzgado. Hay algunas ocasiones en que las personas a las que les dejas el citatorio, si se quieren identificar, te entregan la identificación y bueno, asientan los datos de la persona, la fecha, la hora, con qué se identifica. Yo siempre le pongo que dijo que es familiar, que si es el papá, mamá, hermano, hermana, ¿no? Es importante siempre que que esas diligencias, pues queden asentados todos esos datos, pues para que pues no haya una nulidad en la notificación, ¿no? Les dejo el citatorio y le hago el conocimiento que la persona tiene 2 días para acudir al juzgado a notificarse, para que pues tenga conocimiento. Sin embargo, yo también les digo que bueno, que si en esos 2 días la persona no puede acudir, de todas maneras puede acudir al juzgado, pues incluso pues, antes de la fecha de la audiencia, le hago del conocimiento también a esta persona la fecha de la audiencia, porque bueno, pues también para que lo sepa y bueno, de alguna manera se lo explique al interesado. Que de todas maneras, aunque en esos 2 días no pueda comparecer a notificarse de forma personal, igualmente de todas maneras puede acudir al juzgado a imponerse de autos y también que porque igual puede comparecer a través de un escrito haciendo sus alegaciones y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces yo le dejo un citatorio, puede ser que la persona me lo firme, normalmente me los firman, pero si no lo firman, bueno, pues está claro en la ley que uno puede asentar que la persona no firmó porque no quiso, o que no lo considero necesario, y bueno, yo nada más asiento esa cuestión a la hora que yo levanto la razón, en donde voy plasmando cada uno de esos datos en el acta, para que, bueno, quede certeza de que dejé el citatorio con la persona familiar o con quien vive ahí, a pesar de que, bueno, no estaba el tercero interesado, porque por eso dejan un citatorio, ¿no? Y bueno, es así como se desarrolla en caso de que encuentre una persona diversa en el domicilio, pero que sí vive ahí el tercero interesado o sí labora ahí el tercero interesado y que sí puede localizarse en ese lugar a través del citatorio. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no los encontramos? Ok, ¿qué pasa cuando no los encontramos? Bueno, opera similar. Aquí la única cuestión es que, ¿cómo me voy a cerciorar si el tercero interesado vive ahí? Bueno, pues primero, una vez localizado, con los datos de localización, qué bueno que me encuentro dentro de la calle, de la colonia, el número del inmueble, y aquí, ¿cómo hago el cercioramiento? Definitivamente necesitas que alguien te diga que ahí vive, porque si no, de otra manera, pues sí, es totalmente difícil, ¿sí? Es decir, hay algunas ocasiones que incluso, no sé si se usa por allá, pero por acá en Veracruz la gente es muy dada a que en sus puertas ponen familia Pérez, ¿no? Familia Sánchez Pérez, familia X, ¿no? Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, me sucede, si yo veo que eso coincide y no puedo encontrar a ningún vecino que me dé algún informe, esos datos me hacen, a mí me dan certeza de que ahí la persona es familiar porque coinciden esos datos.
Ahora, si yo encuentro un vecino, yo sí le pregunto por la persona y siempre soy de forma, como digo, en forma afirmativa, siempre le pregunto, ¿sabe a qué hora llega la señora Lupita aquí a su domicilio? Y ya luego el vecino me dice, no, pues sí, o luego me dice, no, o le digo, aquí vive la señora Guadalupe, ¿no? O Lupita, o sí la conoce. Normalmente el vecino, que siempre están al pendiente de la vida de uno, ¿verdad? Luego me dicen, no, pues sí, sí, aquí vive, ¿no? Ah, ok, no sabe cómo quieras llegar, no, pues no sé qué. Entonces, bueno, ya si ella me dice que ahí vive, si ya yo le pregunto, no sé, le digo, oye, es Guadalupe Sánchez o algo así. Ah, sí, 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 ahí vive, pero pues trabaja todo el día, no se encuentra, pero sí, ahí está. Incluso te dicen, sí, usted le puede dejar cualquier documento, sí, porque luego, pues, ya ven que, bueno, no nada más uno acude, va el que te deja el recibo del agua, de luz, etcétera. Entonces, con ese cercioramiento siempre del vecino, pues uno sí puede dejar fijado un aviso, ¿sí? Es importante que el aviso pues quede a la vista, ¿sí? Porque no lo vaya a... En realidad es muy... Rara vez yo nunca meto un aviso a un buzón. ¿Por qué? Porque luego las personas no revisan los buzones. Entonces es mejor que lo dejes fijado en la puerta, si puedes tener acceso hasta la puerta, o si lo puedes dejar fijado en la reja, porque luego hay algunas casas que, bueno, que tienen una reja de acceso, y así se puede dejar fijado, ¿no? O como dijo la licenciada Yasmín, igual por debajo de la puerta. Siempre cerciorándote de que no haya ningún perro ni nada de eso, porque de seguro lo va a destruir, ¿no? Normalmente, o peor aún, va. Entonces, yo así es como me puedo, de alguna manera, cerciorar de que ese domicilio corresponde al del tercero interesado, ¿no? Bueno, hasta ahorita, pues, todos mis emplazamientos nunca he tenido alguno que, bueno, que no coincida o que no sea. Entonces, sí, valerse de todas esas cuestiones, de todos esos puntos, para que el cercioramiento sea de tal manera que no quede lugar a dudas que la persona que uno busca habita en ese domicilio, ¿sí? Ok, muchas gracias, Vic. Vuelvo, licenciado Alexander. Entonces, en la pregunta que nos quedamos, en la actualidad, ¿cómo benefician los medios electrónicos y cómo son utilizados en las tareas diarias del actual? Ok, pues medios electrónicos o los medios tecnológicos sí son de gran apoyo en la actualidad para lo que viene siendo la actuaría del juzgado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me ha tocado que se le reconoce a la persona, puede ser una persona física o una persona moral, el carácter de persona tercera interesada al juicio. Sin embargo, los secretarios a veces precisan que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico tal. Para efectos del juicio de amparo, el correo electrónico no es un medio para que se le pueda notificar a la persona. Sin embargo, cuando yo advierto eso, lo que hacemos en mi órgano jurisdiccional es enviar un correo electrónico, ojo, a través del correo oficial del actuario, manifestando que estamos solicitando un domicilio físico para donde se le pueda realizar el emplazamiento a la persona física o a la persona moral. Yo generalmente pongo, ahorita acabo de buscar uno que tengo en la mano, pongo a quien corresponda, por este medio solicito un número de contacto o que se me proporcione un domicilio físico a fin de proporcionar una notificación de carácter personal dirigido a la persona física o a la persona moral tal en autos del juicio de amparo tal promovido por tal persona. Y siempre es muy importante que a través de que, no obstante que enviemos este correo electrónico, fundamentarlo. Yo lo fundamento y le pongo un párrafo, lo anterior, de conformidad con el artículo 257, fracción primera, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y tecnológicos como soluciones digitales, como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y en los órganos jurisdiccionales del propio Consejo de la Judicatura Federal. Ya con eso, la persona que recibe el correo, ya como se siente segura de que en efecto sí es un correo oficial y sí me han respondido, proporciona el domicilio y levantamos una razón actuarial donde manifestamos, bueno, en lo personal yo pongo en San Andrés Cholula, Puebla, hago constar en autos del juicio de amparo tal, que en fecha tal, en atención al proveído emitido en el juicio de amparo tal, envía el correo electrónico tal,
la siguiente información. Y ya entre comillas pongo el mensaje que envié y se proporcionó tal domicilio o número de contacto para indagar sobre el domicilio para poder emplazar a la persona física. Ya el secretario encargado pues ya nos instruye y ya acudimos y podemos realizar el emplazamiento de la persona física o moral. En el caso de las personas morales también es muy importante que cuando acudamos, previo cercioramiento, de que la persona que nos vaya a recibir no esencialmente tiene que ser el apoderado general para pleitos y cobranzas. Puede ser cualquier persona que está ahí. Me ha tocado que sí he emplazado a personas morales y está el propio apoderado, pero ojo, es muy importante asentar en la notificación que se está realizando, precisar el instrumento notarial del que se advierte que sí tiene esa facultad o que sí tiene la representación de poder, valga la redundancia, representar legalmente a la persona moral. De igual forma, hemos buscado infinidad de domicilios a través del Google Maps y la línea roja del mapa de aquí de la ciudad de Puebla, porque la ciudad de Puebla es un poco grande. Sí, hemos precisado en las razones actuariales para poder evitar una nulidad de notificaciones, sí ser muy precisos al momento del cercioramiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pongo, acudí en calle 19 Oriente del barrio de Xochimilco de San Andrés Cholula, Puebla. Previo cercioramiento por las siguientes razones. La calle 19 Oriente se encuentra entre la 17 y la 16 Oriente. Al exterior se advierte el número tal que pertenece al barrio tal. Asimismo, el bien inmueble y hacemos una descripción del bien inmueble que es de 2 pisos, qué color tiene, si hay alguna reja, si hay algún buzón y que fue atendido por tal persona. En un dado caso que digamos, dejemos citatorios o aviso, porque sí nos han promovido una nulidad. Una vez, en lo personal, a mí me promovieron una nulidad de notificaciones porque yo dejé el citatorio con la hija de la persona física. Y el abogado, inteligentemente promovió esta nulidad de notificaciones mencionando que yo no me cercioré de que en efecto la persona a la que yo le dejé el citatorio era hija de este tercer interesado. Pero yo sí tengo la costumbre de precisar quien fui atendido por X persona, quien manifestó ser hija, pariente, el lazo consanguíneo que tenga, y yo siempre pongo quien se identificó con credencial para votar tal y anotar el folio. Entonces ya con eso, el incidente de nulidad se declaró infundado y podemos proseguir lo que viene siendo la secuela procesal. Sí es muy importante pues precisar esas las notificaciones para poder evitar eso y de igual forma pues entorpecer lo que viene siendo el juicio de amparo. Muchas gracias, Lick. Hablando precisamente, antes de que siga con las preguntas para usted, voy a lanzar al aire qué pasaría cuando nos promueven esa nulidad de notificaciones, ¿no? Esa pregunta para la licenciada Yasmín. En un ratito la retomamos. Pero, Lick, usted hablaba respecto de medios electrónicos, hablamos de correo electrónico, podremos decir el uso de fotografías. Por ejemplo, en las atribuciones de los actuarios no están solo las notificaciones, sino ponemos un ejemplo, una diligencia de inspección. ¿Cuál ha sido su experiencia en estas diligencias? ¿Cómo se realizan y cómo ha llevado a cabo usted esas diligencias de inspección? Ok, la inspección judicial es un medio de convicción que contempla la ley de amparo en lo que viene siendo el capítulo de pruebas. Generalmente las partes procesales tienden a confundir lo que viene siendo la inspección judicial con una pericial. En la inspección judicial no se necesita ser experto en una materia. Se desahoga a los medios, en este caso de los sentidos del actuario judicial, a través de la vista, a través del olfato, y generalmente solamente se puede llevar a cabo con los sentidos propiamente. Hace poco, la última inspección que yo realicé aquí en el estado de Puebla es un caso mediático. Se trata de una comunidad indígena que viene al juicio de amparo porque menciona que un basurero de aquí del estado de Puebla, las aguas negras se están filtrando en el manto acuífero de esta comunidad indígena. La parte quejosa era la comunidad indígena, el tercer interesado era esta empresa privada que representa lo que viene siendo la basura del estado de Puebla, porque ni siquiera era parte del basurero municipal o estatal de Puebla, sino que era una empresa privada que recolecta lo que viene siendo la basura de Puebla.
Aquí hubo como terceros interesados la Profepa, la Semarnat, e intervino también el Ministerio Público, y al momento que llevamos a cabo lo que viene siendo la diligencia de inspección judicial, pues apersonaron todas las partes, ¿no? Entonces hay que verificar muy bien, al momento de la diligencia, quiénes están apersonando a la inspección judicial. Al momento que empezamos a desahogar las preguntas, yo lo que hago es imprimir cuáles son los puntos que calificó el juez para desahogar. Atrás imprimo el acuerdo que recayó a las preguntas, bueno, a esta prueba que se ofreció, y en un dado caso, sí las partes formularon más puntos para desahogar. Entonces voy imprimiendo en orden consecutivo y voy sombreando en amarillo cuáles calificó el juez para desahogar. Terminando lo que viene siendo la diligencia, las partes generalmente, oiga, licenciado, faltó esto, faltó aquello. No. ¿Por qué? Porque el juez nada más aprobó para desahogar estos puntos, porque los demás puntos pues ya se necesitan lo que viene siendo pues un experto en la materia. Por parte de la Semarnat, cuando terminamos la diligencia, ella mencionó, a ver, actuario, ¿dé usted fe de que las aguas negras que dice la comunidad indígena en efecto no son aguas negras? Eso yo no lo puedo mencionar porque eso ya es una prueba pericial. Entonces sí hay que ser pues un poquito estrictos al momento pues, de desahogar la prueba para que se pueda perfeccionar y el secretario encargado pues pueda realizar un proyecto con una prueba conducente que sea fidedigna, porque a veces se pueden armar hasta de palabras, ¿no? En esta ocasión sí pasó y todos querían hablar, entonces de igual forma uno por uno le di el uso de la voz a todos y pues se llevó a cabo lo que viene siendo la inspección judicial. Ok, muchas gracias, licenciada. Licenciada Yasmín, entonces le comentaba, ¿qué pasa cuando nos promueven un incidente de nulidad de notificación? Ok, pues nos pueden presentar el incidente de nulidad por diferentes causas, porque está mal, porque no hubo un cercioramiento, porque se hizo con otra persona que no habita, no vive en el lugar, o en otro domicilio, incluso que no se llegó, o sea, hay interiores, pues que nada más pudo haber dejado en la puerta principal. Entonces, este incidente pues, se presenta. Nos dan vista dentro del término de 3 días para que manifestemos a las partes y manifestemos lo que el derecho corresponda o en su caso ofrezcamos pruebas. En este caso, no solamente es al quejoso o al tercero interesado, también se le da vista al actuario que que practicó la diligencia. Ok, aquí entre las pruebas tuvimos un caso en donde presentan el incidente de nulidad y presentar una serie de pruebas, fotografías y todo. En el punto medular alegaban de que yo había atendido la diligencia con una persona que no vivía ahí, número uno, y dos, que no se había hecho en el domicilio que habían dicho. Era el quejoso y decía que era privada y ellos decían que yo me había cerciorado y era cerrada. Entonces, el punto medular era si era privado, era cerrada, que no se había hecho con la persona y que yo nunca me identifiqué. Entonces, de las mismas pruebas que aportan las partes, ahí se advierte que con la persona que se atendió, los mismos videos advierte a lo lejos la placa, donde nos indican el nombre de la calle. Y ellos mañosamente ponen un recibo de la luz, que ya saben que en México, lindo y mágico, siempre tenemos 2 o 3 domicilios del mismo inmueble con diferentes nombres. Entonces aquí se aportaron las pruebas, las primeras fotografías que exhiben el incidentista, se acredita quién era la media filial y sobre todo también teníamos un antecedente de esos mismos abogados que no era la primera vez que presentaban nulidades de ese tipo, sobre todo en vacaciones que se les van los términos porque no les entregan las notificaciones o se van de vacaciones, algo pasa. Entonces tenían como que esa misma temática. Entonces hicimos como hechos notorios los diversos juicios de amparo y se presentaron. Ahora, si en dado caso hubiera un incidente donde la declaran fundada y además te ponen una multa,
Aquí el actuario pues tampoco se queda en estado de indefensión, también tiene la posibilidad de poderlo impugnar a través de la queja y tener una sentencia favorable y que esta puedan quitarle de su expediente, de la multa y todas esas cuestiones. Aparte también tenemos el procedimiento administrativo ante el Consejo de la Judicatura que después vamos a ver si no es modificado con las reformas, pero sí el actuario no nos quedamos en estado de indefensión, sí las podemos impugnar y sobre todo esa parte de que acrediten el dolo de lo hicimos de manera maliciosa, sí es un poco complejo, porque muchas veces, o por lo menos yo estoy en la Ciudad de México, tenemos calles placas que tienen privadas y en la otra esquina dice cerrada, o la numeración es irregular, hay muchas casas, hay muchos inmuebles que no tienen identificado con números, unas que tenemos números, tenemos manzanas en forma irregulares. Entonces, como nos decía nuestro compañero Alexander, que sí es importante poder delimitar las calles. Yo me constituí entre tal calle y tal calle y de hacer la descripción del inmueble, sobre todo esa parte donde esa descripción de no se pueden alterar. Por ejemplo, no, de un día para otro no van a poner otro piso. Es más fácil, si ponemos una casa de color amarilla, pues a los 2, 3 días la pueden pintar de otro color. Entonces es más fácil. El inmueble de tantos niveles, la puerta de acceso es de tal características y una serie de descripciones que no sean tan fáciles que puedan irlas cambiando. Entonces sería. Claro, porque es muy importante también para el actuario saber, o sea, cuál podría ser una de las consecuencias, ¿no? De no realizar bien las atribuciones y funciones que tienen, ¿no? Y en este aspecto, cuando, licenciada, usted comentaba respecto a que deben ser claros al momento de establecer el recinto en el que van a realizar la notificación, mi pregunta para la licenciada Blanca sería, ¿hablamos de la posibilidad de obtener fotos mediante los medios electrónicos o qué tan funcionales las fotografías en las notificaciones y en lo personal, por ejemplo, en un emplazamiento? Sí, fíjate que es importante de que cuando nosotros como actuarios vamos a realizar una notificación, sobre todo cuando se trata de emplazamientos, pues tomar la fotografía del inmueble, ¿no? Y como dice Yassi Alexander, es importante poner la calle del domicilio, entre qué calles se encuentran y de preferencia también, pues las casas que lo colindan, ¿no? Sobre todo porque, pues, igual, o sea, que en Oaxaca hay muchos inmuebles que no tienen número de identificación, o son privadas o son cerradas, y de ahí los abogados se están agarrando mucho, ¿no? De que no es que dices que te constituiste en una cerrada y es una privada, y bueno. Entonces son muchos temas importantes de que ahí sí hay que tomar fotografías del inmueble, especificar muy bien en tu diligencia de que la casa cuántos pisos tiene, cómo es la puerta, de qué color está, todos los materiales que se construyó la casa y pues poner las dos casas que lo colindan y la calle más próxima y todo y tomar las fotografías, ¿no? Porque para el dado caso que son abogados muy mañosos, precisamente quede asentado en la diligencia cómo estaba pintada la casa y que efectivamente las casas que están de al lado, pues son los números que uno está poniendo en la diligencia, ¿no? Entonces acá sí es muy importante que por lo general, sobre todo tratándose de diligencias de emplazamientos, pues sí se agreguen fotografías, ¿no? Para evitar algún incidente de nulidad en ese sentido. Muchas gracias. Estoy en el chat, no sé si alguien me pudiera ayudar de los coordinadores. A mí me parece, yo no veo preguntas, no sé si ustedes vean alguna o alguien tenga alguna pregunta de los participantes que desee realizar. No veo preguntas en el chat. No sé si de viva voz, alguien quiera hacerle alguna pregunta a las personas, a nuestros panelistas. ¿Nadie? A ver, yo les quiero hacer una en general. ¿Qué harían si le ordenan, se dicta un acuerdo, por ejemplo, en un procedimiento de recusación para un titular?
y le van a notificar cualquiera de ustedes al titular recusado el acuerdo correspondiente. Em, Llegan y el titular no está. ¿Qué procedimientos siguen? Sí, ya en el ejemplo que les pongo es, yo de un tribunal colegiado dicto un acuerdo requiriendo el informe a el magistrado de otro tribunal colegiado que fue recusado por alguna de las partes. Pero llegan y no se encuentra o está en sesión. ¿Cómo proceden? ¿Alguien? No sé si se entiende la pregunta, o más bien si la expresé bien. Sí, magistrado. Bueno, en el caso particular, a mí me tocó notificar a un juez y me pasó esa situación. Entonces yo lo que hice fue dejar citatorio a través de su secretaria particular, ¿no? Pues igual, o sea, no se encontraba el titular, entonces le dejé el citatorio y que me iba a constituir al siguiente día para encontrarlo, ¿no? Y bueno, así fue como yo lo realicé, ya comparecí al siguiente día, sí lo encontré y ya pude notificarle personalmente el acuerdo que se le pedía. Muy bien. No, ¿alguien más tiene una opinión diferente? ¿Cómo procederían en ese caso? Ah, ¿Ya? sí, el acuerdo es directamente con el titular. Aquí lo más importante es ver el fundamento del cual nos vamos a regir, si es un procedimiento administrativo o no. Entonces, de ahí partimos el fundamento legal y si no la misma ley nos permite o no. Por lo regular, cuando son estos tipos de acuerdos, es directamente al órgano jurisdiccional. Aquí muchas veces tenemos una coordinación tanto del titular que lo está emitiendo con los secretarios, donde nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos que esta la sea de manera personalísima. No quiero que la hagas de otra manera. No lo encuentras, ves en otro día, otra hora, hasta que lo encuentres dentro del término establecido. Entonces aquí debemos de ver las indicaciones porque la naturaleza que vamos a notificar son delicadas. Entonces tenemos que tener la coordinación con el jefe inmediato. Desde mi punto de vista, que así también nos tocó a nosotros, en el mismo órgano. Y como es en la misma sede, pues sí tenemos como que la facilidad de ir una o dos veces o hasta que lo encontramos en el mismo día. Esa es mi opinión. Gracias. Alexander. Magistrado, buenas tardes. Aquí en el juzgado donde yo estoy, concuerdo con la licenciada Yasmín, tiene que ver mucho lo que viene siendo la materia. Si es en este caso la recusación, pues es con la ley de amparo. Pero nos llegó un exhorto dirigido ahora sí que exclusivamente a mi titular para rectificar la renuncia de un magistrado. Evidentemente, pues el magistrado ya no estaba en el circuito y fuimos, o sea, la dirección que nos indicaba por parte del Consejo de la Judicatura Federal, pues era su residencia aquí en el estado de Puebla. Ahí había una indicación directa de que tendría que ir el titular con su actuario y un secretario. Fuimos con el secretario, su servidor, y fuimos a la casa del magistrado y no estaba. Entonces ahí la indicación era, como es la rectificación de la renuncia, tenía que ser un acto, teníamos que ser la personal sí o sí. Entonces le comenté a mi titular, ¿sabe qué? Lo que podemos hacer es dejar un posting en la puerta de que venimos pues a realizar esa notificación por parte del consejo. Si usted gusta, señor, para que no se meta en problemas, deje mi número y ya dejamos el posting, ¿no? Y se comunicó, en este caso, el magistrado a los 2 días y de esa forma pudimos, pues, realizar esta notificación que viene del consejo, pero yo creo que depende de igual forma de cada caso concreto, porque hay a veces que no te dicen que sea personal, sino que en términos de ley, ¿no? Y hay que verificar, pues, el tipo de la materia, en este caso. Gracias. Alexander, ¿alguien más quiere opinar sobre esto? Bueno, yo les... Alina tiene apagado su micrófono. Sí, comentaba, magistrado, normalmente, como comentó la licenciada Yasmín, en ese tipo de notificaciones, siempre sí he realizado
y como 2 o 3, y siempre la indicación es directa de los titulares, notificarlos de forma personal a los titulares, magistrados, jueces, porque son, bueno, notificaciones sensibles y, bueno, se deben de tratar de forma directa. Nunca la opción de dejar algún citatorio, y siempre tratar de encontrarlo en su lugar de trabajo, si no está en ese momento, más tarde o al siguiente día, pero siempre ha sido por esa línea, tratar las notificaciones en forma personal para los titulares del Poder Judicial. Siempre las hemos hecho de esa forma. Muchas gracias. ¿Alguien de las personas participantes? Bueno, yo les hacía la pregunta porque justo como titular ordené la notificación a un colega de otro tribunal en un expediente donde estábamos, hoy vamos a resolver sobre el impedimento para resolver un caso. El actuario fue e hizo exactamente lo que la licenciada Blanca nos comentó, que de acuerdo con la normativa, pues es lo que procede, ¿no? Llego, me apersono, solicito ver a la persona a la que voy a notificar, me informan que no está, dejo el citatorio para que reciba la notificación. Aquí el actuario lo que hizo fue al magistrado le dejó el citatorio para que acudiera a notificarse al tribunal colegiado del circuito. Entonces, ustedes ya imaginarán la reacción de el magistrado al que estábamos requiriendo su informe, porque ya no es, déjenme decirlo así, la actuación del actuario la única involucrada, sino el titular lo autorizó. Entonces, a mí me parece que lo que nos cuenta Alina, Jazz, el ir a notificar, si no se encuentra con la particular o con la persona, pedir que les avise, sobre todo si están en el mismo edificio, pedir que les avisen a qué hora llega el titular, porque incluso, pues ustedes son fedatarios y se supone que los titulares debían estar en su centro de trabajo, ¿no? Y la verdad es que de repente todo este tipo de actuaciones pueden operar en contra de los propios titulares. En ese caso, el magistrado estaba en sesión y el actuario no hizo la consulta a la que ustedes hacen referencia con el titular de ¿qué hago? ¿Lo cito? ¿No lo cito? Entonces, yo lo comento porque la persona actuaria de nuestro colegiado pudo haber evitado una tensión y un conflicto con un colega, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Pues la verdad hicimos algo muy práctico, que es, él me devolvió el citatorio y el actuario fue a notificarle en ese momento, ¿no? Pero bueno, quería poner sobre la mesa estos casos en los que, si bien la normativa te dice cuál es el camino que tienes que seguir, el sentido común de repente te da respuestas en las que cumples jurídicamente lo que se ordenó, eh, tiene totalmente eficacia el acto de la notificación y cuidamos de alguna manera también estas buenas relaciones que deben existir entre los órganos jurisdiccionales. Sí, Era de verdad un poco interactuar con ustedes. perdón, Tania. magistrado, nada más para aclarar, esa notificación que yo realicé fue antes de la reforma de la ley de amparo, Ujú, cuando no dejábamos el citatorio para que comparecieran las partes acá al juzgado, sí, sino que nosotros teníamos que volvían. registrar exactamente. No, por eso en ese momento así se realizó la notificación, ¿no? Y el titular fue el que me dio esa indicación, ¿no? Por eso fue que se hizo. Y ha sido el único caso que he tenido esa notificación. Sí, pues la verdad es que es totalmente impensable en abstracto la cantidad de supuestos a los que ustedes se enfrentan.
Yo admiro mucho la función de las personas actuarias porque pues son a final de cuentas las que terminan dándole eficacia a muchas de nuestras determinaciones. Y ustedes de verdad son quienes salen de los juzgados, salen de los tribunales, hacen estos recorridos, se las ingenian, como ya nos platicaron en este panel, de cómo hacerlo. Y se vuelven, déjenme decirlo así, mini titulares que toman la decisión en el momento concreto o en el momento preciso para que el objetivo se cumpla. Tania, ya me robé tu moderación, te la devuelvo, muchas gracias. No, magistrado, para eso estamos. Pues no sé si ya con esto, si ustedes quieren hacer algún comentario adicional, las personas participantes, nuestros panelistas. Y no tenemos preguntas en el chat. Y si no hay más preguntas, yo creo que, Tania, podemos dar por terminado el panel. ¿Sí? Sí, Bueno, magistrado. pues no sé si tú quieras decir unas palabras para terminar el panel, Tania. No, yo Primero, quería, déjame felicitarte muchísimo, muchísimo por la magnífica moderación. Creo no, que muchísimas sacaste gracias, mucho magistrado. jugo al conocimiento de Blanca, de Alina, de Jazz, de Alexander, y creo que las personas participantes tienen ya no solo el conocimiento, sino este panel despertó, desde mi punto de vista, estas habilidades, ¿no? Que tienes que ir desarrollando para desempeñar esta función. Pero bueno, adelante, Tania. Gracias, magistrado. No, pues nada, de verdad quería agradecerles la oportunidad que nos dieron de tener más experiencia en la rama para los actuarios. Me quedo con que el actuario debe obtener estas cualidades para poder desempeñar su función, pero sobre todo el actuario tiene que entender también que es el primer filtro, va a ser la cara del Poder Judicial Federal en esta primera interacción que va a tener con las partes en los juicios de amparo o de otras materias, ¿no? Entonces, me quedo con el agradecimiento para las y los actuarios que hoy participaron en el panel. No sé si quieran, pues, mandar un mensaje o tengan algún tip último para las personas actuarias. Yes. Y aquí la parte importante es de que tenemos que sensibilizarnos. Vamos a notificar no un asunto, no un número, vamos a notificar a personas. En la mayoría de los casos son despachos, pero incluso en el mismo despacho nos puede atender una persona que no es un perito en derecho. Entonces, luego tenemos mucha prisa, tenemos mucha carga de trabajo y tenemos que tener esa sensibilidad de un momento de respiro y explicarles con manzanitas, con peras, en dado caso que sea necesario, tener la paciencia, como dijo la licenciada Tania, somos el primer contacto. Somos esa imagen que la ciudadanía, los juzgadores o los juzgados, que pueden darnos una buena o mala experiencia a través de nosotros. Y un tip es tómenlo en verdad, sean amigos de los porteros, de los vigilantes, porque ellos nos van a dar las pautas de abrirnos las puertas o dar más información o cerciorarnos de muchas cosas. Por mi parte, les doy muchas gracias a todos y espero que les sirva un futuro. Hasta luego. Gracias. ¿Alguien más? Yo lo que Dale. quiero comentar es, bueno, en forma así específica, a todos los futuros actuarios, cuando vayan a notificar a los centros de reclusión, siempre piensen que son personas. Es decir, los motivos por los cuales estén recluidos no debe de ser un punto de referencia para la forma en que se los trate. Siempre deben de ser amables, tratar de sonreír, y tratar, bueno, no van a ser amigos, pero sí de alguna manera conocerlos, ¿sí? Porque eso es importante para que pues, la labor pues, sea, pues, la puedan desarrollar mejor y hacer sentir a la persona que su asunto es importante sin
con independencia de por qué motivo están detenidos. Eso es primordial, siempre tener esa cuestión humana hacia la gente. Gracias, Lic. Licenciada Blanca. Sí, decirles a los actuarios nada más que siempre tengan presente de que pues como actuarios somos la carta de presentación de nuestro titular. Tenemos que tener esa humildad y sensibilidad que dicen mis compañeros y pues no sentirnos más que nadie, todos somos iguales. Igual comparto como la licenciada Lina, tener un poquito de sensibilidad, sobre todo si les toca ir a los centros federales porque pues ahí los presos se encuentran demasiado vulnerables y hay veces que nos quieren agarrar hasta de carteros, tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Que no somos carteros, simplemente somos notificadores, tratar de explicarles sin ser sus defensores y pues tener siempre muy presente los capítulos de notificaciones en cada una de las materias, ¿no? Porque pues les va a tocar esa parte de que algunos titulares les digan notifíquese en términos de ley y tenemos que tener muy presentes de qué manera hay que notificarse, ¿no? Entonces, pues mucho éxito a todas las personas que lleguen a ser actuarias y pues cualquier cosa estamos para servirles y apoyarlos en alguna duda que tengan. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Alexander. Sí, nada más para como comentario, el final, pues agradecerles a la invitación que nos hicieron a nosotros cuatro para poder compartir las experiencias del actuario judicial. Esperamos que en un futuro nos sigan considerando para poder aportar los conocimientos prácticos y jurídicos. Y concuerdo con mis tres compañeras, somos la presentación del Poder Judicial Federal en las calles. Hay que ser conscientes de que en efecto no son expedientes, no, o sea, sí es estadística, pero son personas. Esa persona quejosa, esa persona tercera interesada, puede ser algún familiar, puede ser tu mamá, tu hermanito, no sabemos, ¿no? Ser muy empáticos con las personas quejosas y muy importante, futuros actuarios, siempre den soluciones al titular, no le lleven el problema. Cuando le lleven el problema ya tienen la solución, porque pues para eso nos depositaron esa confianza, ¿no? Y pues éxito en todos en su primer nombramiento y esperemos que pues de aquí no solamente salgan futuros actuarios, sino futuramente posiblemente mayores titulares. Siempre y ojo con carrera judicial. Gracias. Muchas gracias por todo entonces, licenciado. Gracias. Magistrado. Tania, sí. Pues mira, yo solo para despedir ya este curso, agradecerte a ti, Tania, la moderación, agradecer a Lina, a Blanca, a Jazz y a Alexander sus conocimientos. Claudia Jael Ayala escribió en el chat también para ustedes. Muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos y experiencias. De verdad se los digo, yo he disfrutado muchísimo este panel. Este, e incluso metodológicamente para nosotros que organizamos esto ha sido un deleite porque creo que facilita mucho más la transmisión del conocimiento. Este, a las personas que van a presentar su examen les deseamos el mayor de los éxitos, deseando que el curso haya sido de gran utilidad para fortalecer el conocimiento que ustedes están haciendo o están adquiriendo a través de el estudio de los documentos que la Escuela Federal de Formación ha destinado para estos efectos. Em, y yo coincido plenamente con Alexander. Este tipo de ejercicios académicos los seguiremos haciendo porque creemos que la preparación de quienes integran la carrera judicial es la solución de la justicia en este país. Se vinieron otros métodos, otros procedimientos para elegir titulares, es lo que está en la Constitución y es a lo que hay que estar. Sin embargo, no es lo mismo ir a elección popular y que ganen la titularidad personas que no tienen conocimientos ni habilidades a personas que vienen de la carrera y, digamos, cualquiera que gane la elección garantiza trayectoria, conocimiento y sobre todo esta mística es de traer la camiseta del Poder Judicial.
Muchas gracias, de verdad. Éxito en el examen y pues seguimos en comunicación. Recordarles que esta grabación, así como todas las de nuestro curso, estarán disponibles todavía esta semana en el Classroom. Si alguien tiene alguna duda, ahí están los materiales para su consulta, para su revisión y pues a nombre de la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva y de un servidor, reiterarles el deseo de éxito, pero sobre todo agradecerles su confianza. Estaremos pendientes. Muchas gracias. 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 Pues entonces terminamos la sesión con esto. Que tengan muy buena tarde, disfruten su fin de semana. Buena tarde. Buena Buena tarde, tarde. gracias. Gracias, buena tarde.